Y lo anunciado para este miércoles 17 de septiembre, el Frente Unitario de Trabajadores ha llamado a una movilización, en primera instancia en rechazo al contenido del anteproyecto de Código del Trabajo. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta Kerly Torres, quien integra la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenida. Gracias a ustedes, con gusto estar también con nuestros televidentes. Aquí en nuestra asamblea, así es, la asambleísta. Para ir desmenuzando este tema, hay expectativa respecto de la movilización anunciada para este miércoles, como ya lo dijimos. En principio se hablaba de este rechazo a varios de los planteamientos o criterios que están plasmados en el anteproyecto de Código del Trabajo, una propuesta que todavía no se tramita al interior de la Asamblea Nacional. Así es. Definitivamente nosotros tenemos la claridad que esta no es otra más que una patraña de la oposición que están mirando cómo atacar al gobierno y están equivocadamente pues tratando de confundir a los trabajadores porque se les ha dicho una información totalmente errónea, totalmente falsa, se ha levantado falsa alarma. Nosotros no tenemos ni siquiera culminado el borrador que iría a debatirse dentro del primer debate en el Pleno. Nosotros hemos ido haciendo una construcción y no la hemos hecho alejada de los trabajadores, la hemos hecho justamente con los trabajadores, nos hemos reunido con los dirigentes sindicales, con los distintos gremios y para nosotros sí constituye un insumo sumamente fundamental todas las observaciones que se nos han hecho desde los distintos sectores de trabajo. En esa medida también hemos incluso trabajado porque el Ministerio de Relaciones Laborales también ha hecho en alguna medida pues un despliegue de reuniones, no somos un gobierno que trabaja de manera aislada, hemos trabajado en una construcción conjunta desde el Ejecutivo, desde la Asamblea y desde los trabajadores. Nosotros hemos tenido dentro del cronograma la ruta para que en el mes de octubre podamos ya tener el borrador que podría luego comenzarse recién a socializar con los trabajadores y tengan la plena seguridad de que va a recoger justamente todas las observaciones y las inquietudes que tienen los trabajadores. Mire, este no es un gobierno que ha trabajado lejos de los trabajadores, por eso nos sorprendemos y por eso también aprovecho para llamar a la calma a nuestros trabajadores. Este ha sido el gobierno de los trabajadores. ¿Dónde estaban los que ahora incitan a la marcha y jamás les importó cuando los trabajadores eran tercerizados, cuando los trabajadores eran realmente explotados y no tenían ni siquiera pago de seguridad social? ¿Cómo es que ahora justamente cuando es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que trabajó justamente para defender los derechos de los trabajadores, se pretende confundir y decir una serie de argumentos que en realidad no tienen asidero real porque nosotros no hemos hecho una construcción? Lo que el 1 de mayo el ministro de Trabajo nos entregó fue una propuesta de proyecto. Un anteproyecto, en esa misma medida, un anteproyecto. En esa misma medida, nosotros también recibimos una propuesta integral de proyecto de parte del FUT, recibimos también de parte de la FENACLE una propuesta íntegra, tenemos alrededor de 20 propuestas de reforma al actual código, de manera que para la comisión esos son insumos importantes. Se han iniciado algunos procesos de socialización al interior de la comisión precisamente para ir construyendo este proyecto definitivo de Código del Trabajo. Ustedes han advertido que existe apertura para recibir las inquietudes y observaciones desde los diferentes sectores. Sin embargo, desde las organizaciones sindicales se insiste en el tema de que no han sido recibidos, de que no han sido escuchados, de que no han podido dar a conocer sus planteamientos. Mire, también hay ahí alguna situación de interés particular de algunos dirigentes, porque nosotros hemos convocado y todos los gremios han sido recibidos, convocados dentro de la comisión, tal es así que está en las actas qué fechas y toda la construcción que hemos hecho justamente aquí en los salones de nuestra sede legislativa. En esa medida nosotros tampoco vamos a responder puntualmente a estas citas
que hagan algunos dirigentes que por otros intereses quieran desdecir el trabajo de la comisión. Pero quienes son realmente los representantes de los trabajadores que sí buscan, más que protagonizar intereses particulares, que sí buscan seguir en la construcción de los derechos de los trabajadores, tienen la plena tranquilidad. Ayer nos reunimos con algunos sectores de varios gremios en la provincia de Manabí, a la cual pertenezco y represento, y claro, nos decían, es que lo que nos dicen es totalmente distinto. Entonces, ¿quién les dice? Justamente personas que tienen toda la clara intención de perjudicar al gobierno diciendo cosas que son totalmente falsas. Y sí es importante que nuestros trabajadores, los trabajadores que han sido defendidos por la Revolución Ciudadana, lo tengan claro. Mire, es innegable cómo fue este gobierno el que legalizó que más de 70.000 mujeres que antes eran invisibilizadas, en muchos casos explotadas, como son las trabajadoras domésticas, pudieran tener una remuneración digna, una afiliación al Seguro Social de ella y sus familias. Entonces, claro, esas son situaciones tan fuertes que pretenden opacarlas con mentiras. Brevemente, asambleísta, para avanzar en otro tema también. Ha sido el mismo presidente de la República quien ha advertido de posibles intentos desestabilizadores a propósito de esta marcha convocada para el día de mañana. Sin embargo, desde el Frente Unitario de Trabajadores también se ha manifestado que ellos apuntan al diálogo, ellos quieren conversar con el presidente de la República, que la marcha será totalmente pacífica y que en la medida en que se les permita, ellos intentarán dialogar con las autoridades. Bueno, yo he sido también enfática en decir que nosotros somos un gobierno democrático y en ese sentido nosotros también tenemos la claridad de que existen disensos y que pueden existir mientras eso no desdibuje la realidad y no tergiverse la verdad. En esa medida nosotros vamos a recibir, y de hecho les hemos dicho, los hemos invitado, el diálogo es la característica del gobierno de la Revolución Ciudadana. Somos un gobierno de diálogo, por ello nos hemos caracterizado. Nunca hemos hecho protestas, usted ve cómo se eliminó la protesta, el lanzamiento de las piedras, la quema de llantas, que era la propuesta normal para poder resolver los problemas en los gobiernos anteriores. En este gobierno ha ocurrido todo lo contrario. Lógicamente que los esperamos tal como lo hemos hecho durante todo este tiempo, para seguir dialogando, y más que dialogando, para seguir construyendo, porque este es un código histórico, este es un código que tiene que reivindicar la garantía de los derechos que a través de tantas luchas han conseguido nuestros trabajadores. De manera que eso está garantizado tanto por la Comisión como por todos los que formamos el gobierno de la Revolución Ciudadana, abiertos al diálogo. Nosotros aspiramos que lo de mañana sea, en todo caso, si así lo han dicho, una manifestación, una caminata. Nosotros también vamos a hacer en esa medida y los invitamos a todos a que nos acompañen. Nosotros también queremos evidenciar los logros que la Revolución Ciudadana tiene en todo lo que es materia de trabajo. Y en esa medida vamos a hacer una feria ciudadana, estamos invitando a que toda la ciudadanía pueda ir y participar de esto que para nosotros es una fiesta democrática, una fiesta celebrando toda la construcción que ha hecho este gobierno de la Revolución Ciudadana por y para los trabajadores. En esta jornada de movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores no solamente participarán organizaciones sindicales, sino también representantes de distintas organizaciones sociales del país. Tendremos también, no se descarta, la presencia de los maestros que todavía insisten en estas críticas respecto de este proyecto que reforma las leyes de seguridad social y del Banco del IES para la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados. Todavía estamos a la expectativa de que se instale el segundo debate de este informe preparado por su comisión y persisten las inquietudes, particularmente desde el Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Mire, como le decía, yo creo que en demostración de esa democracia que mantiene nuestro país, pueden participar de todos los disensos, todos los sectores, pero lo ideal es que nosotros como país demostremos altura justamente para mostrar esos disensos, para conversar y para poder plantear soluciones que nos permitan aunar un solo diálogo. El Fondo de Cesantía... Si los maestros van a estar mañana, estaremos también abiertos a poderlos recibir en la reunión festiva y democrática que vamos a tener como Movimiento País, como gobierno. El Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional
insiste en que varios de los acuerdos alcanzados durante la reunión con el presidente de la República semanas atrás no se han plasmado en este informe preparado por la comisión. Mire, nosotros estamos todavía incluso recogiendo previo al segundo debate y hemos seguido en la construcción, porque lo que nosotros buscamos, tanto como Asamblea Nacional como gobierno, es que cada uno de los depositantes de estos fondos tenga la garantía de que sus fondos van a ser bien administrados. Hay un precepto constitucional allí que no se ha estado cumpliendo, y es el hecho de que en la Constitución que aprobamos en el 2008, mayoritariamente los ecuatorianos, dice de manera clara en el artículo 367 que el sistema de seguridad social en el país es público. Nosotros estábamos teniendo o permitiendo que haya la existencia de fondos complementarios previsionales que son parte de la seguridad social y que sean manejados de manera privada, porque justamente eso sí lo permitía la Constitución del 98, que pese a que los ecuatorianos en la consulta popular del 95 nos manifestamos también mayoritariamente para que la seguridad social no se privatice. Sin embargo, en el artículo 61 de la Constitución del 98 se selló que podrían ser administrados por manos privadas. Pero nosotros, como yo decía en algún momento, más bien nos hemos demorado 6 años para hacer efectivo este marco legal que determina que lo que es al Estado a quien le corresponde hacer todas las acciones encaminadas a hacer seguridad social, y eso deben entenderlo los partícipes también. Yo creo que ahí hay algún manejo de información donde se están también diciendo cosas que no son. Se había dicho que íbamos a incautar los bienes, que nos íbamos a tomar sus dineros. Hay una inquietud respecto de los requisitos que ustedes plantearon para que estos fondos sigan bajo administración privada, y tiene que ver con que los partícipes puedan disponer de sus recursos en el momento en que así lo deseen. Sin embargo, ellos cuestionan que más adelante en el informe se plantee que cuando estos recursos pasen bajo administración del Banco del IES, los partícipes puedan disponer de sus recursos una vez que se cumpla el tiempo determinado para la cesantía o la jubilación. Mire, estos fondos nacieron justamente con una cláusula cuando los construyeron, cuando fue el Estado el que los creó justamente, a través de una ley en el año 1951, y que nunca debieron salir del manejo del Estado, y que sin embargo por este artículo de la Constitución y la aprobación de una ley de seguridad social donde se manejaban intereses cruzados entre la banca y quienes eran parte del Congreso de aquel tiempo, sellaron las leyes de esa manera. Pero en todo caso, esos fondos no debieron primero salir del Estado jamás. Esos fondos los crearon justamente para que las personas no pudieran en lo absoluto retirar, sino hasta que estuvieran cesantes o jubilados, ¿verdad? Fue la Superintendencia de Bancos que a través de una resolución en el año 99 determinó que los partícipes podrían retirar sus fondos al menos en un 50%. Porque ese también era un requerimiento y una exigencia de algunos de los partícipes. El presidente nos ha planteado, y como colegislador nosotros hemos considerado que es un requisito válido. Si usted dice, hoy yo quiero ser partícipe de los fondos para cuando sea cesante o jubilado, una cosa es que usted quiera continuar hasta el final. Pero si usted en algún momento dijo, yo he encontrado una mejor opción o no me gustan los servicios, puede disponer entonces fondo, de sus recursos. Yo quiero retirarlos. ¿Cómo se le puede prohibir a usted, que es dueña de sus fondos, que pueda retirar su dinero? Eso es lo que ha ocurrido en el caso de los fondos del magisterio. Hay una cantidad inmensa de maestros que jamás, primero, nunca firmaron una adhesión voluntaria. Se enteraron a los años de que estaban teniendo una recaudación que jamás autorizaron de sus haberes. Cuando reclamaron, el profesor Casteló incluso acepta que no hay una solicitud por escrito, pero nunca les devolvieron esos fondos. Entonces, ¿con qué derecho se le niega a una persona a la que se le han recabado fondos sin autorización o con autorización
toda persona es libre de decir, yo no quiero seguir siendo parte de este fondo, quiero retirarme. Eso no estaba permitido. Y es uno de los requisitos que estamos poniendo, que cuando el partícipe quiera retirar su dinero, podrá hacerlo en el momento en que él así lo disponga. Y nosotros estaremos expectantes o pendientes de la convocatoria, en este caso para el trámite de este proyecto de ley ya en segundo debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Gracias. La presencia del asambleísta Kerly Torres, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Gracias a ustedes, y pueden tener la plena seguridad de que nosotros estamos legislando justamente para la tranquilidad de los ecuatorianos, no para sembrar ninguna discordia, ni mucho menos para dejar de garantizar los derechos de cada uno de ustedes. Gracias, asambleísta. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en nuestra asamblea. No se vayan, enseguida continúan las noticias. Regresamos.